Sé la roca de mi refugio, Dios, baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y aliméntame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo, cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz el pecado. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba. Procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron 7. Él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy va contra esa mentalidad que tenían muchos en la época de Jesús, en la época del Nuevo Testamento, gente que venía del paganismo, que decían o pensaban que las tentaciones vienen de Dios. Es la mentalidad que tienen muchos también hoy, cuando algo va mal y entonces saltan con la frase, es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que las cosas vayan mal. Cuando hay tentaciones, es Dios que tienta. No, nos dice el apóstol, no va por ahí, ni mucho menos. El pecado viene del hombre, no viene de Dios.
es es el hombre que se pone contra Dios, no Dios contra el hombre. Por eso ahí hemos de estar atentos muchas veces cuando actuamos como paganos, poniendo a Dios como culpable de las cosas, cuando es el pecado del hombre el culpable de las cosas, no Dios, ni mucho menos. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio complicado. Dice Jesús, dice el Evangelio, a los discípulos se les olvida tomar el pan y no tenían más que un pan en la barca. Y mientras, eso es justo después de la multiplicación de los panes y los peces. Y es Jesús que les dice, estad atento, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y entonces ellos se ponen a discutir de por qué no tienen pan, quién se lo ha dejado. Y Jesús les hace entrever que no se enteran, que no es un problema de panes, que no habéis visto las multiplicaciones que hice y lo que sobró de los panes, y que estáis ciegos, que no veis. Y a nosotros nos va bien porque este texto, porque es un texto muy actual. ¿Qué quiere decir evitar la levadura de los fariseos y de Herodes? Los fariseos eran los que se ponían contra Jesús desde el punto de vista religioso, porque consideraban que tenían que destruir a Jesús como fuese, porque iba contra, según ellos, sus tradiciones. No iba contra la fe, ni mucho menos, él es la fe, sino contra las tradiciones puramente humanas que tenían, que ellos elevaban a categoría de fe. Y entonces Jesús es peligroso. Para los herodianos, Jesús puede transformarse, se puede creer que es el Mesías, entonces irá contra los romanos. Los herodianos eran los favorables a los romanos. Así que fariseos y herodianos son enemigos, pero los dos se hacen amigos para ser enemigos de Jesús. Y entonces todos estos van creando dudas. Es que los fariseos dirán, es que Jesús va contra el sábado, va contra la ley, es que vosotros vais contra las tradiciones, no coméis con las manos puras, sino impuras, no os laváis las manos, no seguís las tradiciones de los mayores. Hay que cargarse a Jesús como sea, acabarán cargándoselo en la cruz. Y eso nos va bien a nosotros en la mentalidad en la que estamos hoy, porque también esto pasa. Dentro de la Iglesia tenemos nuestros fariseos y nuestros herodianos. Y aunque lo que diga puede llegar a ser polémico, pero es una realidad y hay que tratarla. Es el problema con Jesús de aquella época, que hay que cargárselo como sea. O hay que, pues hoy pasa algo parecido con el Papa de Roma. Los fariseos nuestros, este Papa no es legítimo, que se ha creído, es un antipapa, estamos en sede vacante, yo que sé cuántas cosas llegan a decir, y hemos de decir, no, este es el Papa auténtico, faltaría más. El Papa Francisco es el Papa, al cual se le debe respeto y obediencia en aquello que nos marque como obediencia en nombre de la Iglesia. Pero también hay estos herodianos. ¿Cuáles son los herodianos de hoy? Aquellos que confunden lo que es el papado, pensando que la figura del Papa no es el Papa, sino que es Bergoglio. Y me explico. Pensando que cuando uno es Papa no está en esta función de la fe, sino que él lo es porque aquello que piensa es dogma de fe. No, aquello que piensa es dogma de fe, no es así. Lo que el Papa piense en su interior es de él. Lo que él enseñe como magisterio, eso será el magisterio. Y entonces dicen que el Papa quiere hacer cosas que no le dejan, que no sé qué, que están haciendo un magisterio paralelo, interpretando lo que el Papa querría decir, pero no le dejan, porque los fariseos no le dejarían. Y entonces inventan toda una serie de doctrinas que van contra la tradición de la Iglesia y contra la verdad, como si hablasen en nombre del Papa. Y estos también son antipapas, igual que los fariseos, que promulgan pues que este Papa no es legítimo. Eso es lo que hacen, es ir contra el Papa, promulgando o haciendo creer
que el Papa piensa y dice y haría toda una serie de cosas que no le dejan, por lo cual la Iglesia va contra el Papa. Ni unas son fariseos, otros son herodianos. Nosotros, ¿dónde hemos de estar? Pues entendiendo que el Papa es el Papa, faltaría más, y entendiendo que la Iglesia no está al servicio de lo que la persona de Jorge Bergoglio está, quiera o no quiera, sino en lo que Francisco, como Papa, proponga de verdad a la Iglesia, lo que habla en nombre de la fe, y en eso es Papa. En sus cosas o en lo que dicen que piensa, eso no es ser Papa, es en lo que realmente propone a la Iglesia. Y en eso, hasta este momento, pues ha sido perfectamente ortodoxo y como Dios manda, faltaría más. Sabemos también muy bien que lo importante no es la persona en sí misma, sino aquello que representa y aquello que hace en nombre de Cristo. Él es cabeza de la Iglesia y como tal no responde como simplemente Jorge Bergoglio, sino como Francisco, Papa, que está puesto para gobernar a la Iglesia, para dirigirla hacia Dios. Y en eso Él es realmente el Papa. El gran error nuestro sería, de cada cristiano, considerarlo antipapa, o ponerse a decir cosas que no dice, o manipularlo por una parte, o manipularlo por la otra. Hemos de ver realmente desde la fe la figura del Papa, que no se inventa la fe, sino que ha de continuar esa tradición que viene desde el principio, desde los apóstoles hasta nosotros, y que nos ha de llevar por el camino de Cristo. Con todo el corazón oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Por la paz y unidad en la Iglesia, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, roguemos al Señor. Por la vocación a la fe de los pueblos que no conocen a Jesucristo, roguemos al Señor. Por cuantos ejercen autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Por los presos, emigrantes, parados, desterrados y pobres, roguemos al Señor. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras en los nuevos locales, roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oración nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado.
Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Era en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé qué voy a encontrar en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios te amo. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios te amo. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios.
Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.